Hola mis amigos, hoy vamos a repasar un solo que me han pedido muchísimo. Este solo del caporal Ay Rosita, del grupo Hachamalcu, que tiene algunas dificultades en unas escalas por acá. Ya, y también hay un par de frases que en el audio no se logra distinguir mucho, pero vamos a intentar desglosarlo, tratando siempre de tocar esto lo más cercano a la versión original, ¿no? Este arreglo en la guitarra lo ha grabado José Antonio Arano, gran guitarrista, la verdad nos ha dejado un reto para sacar. El solo empieza con un bordoneo. ¿Ya? Nota por nota sería en re, empezamos en la cuarta cuerda y hacemos un ligadito con mi, un jueguito con mi. Luego hacemos do sostenido de la quinta cuerda y volvemos por el mismo camino. Y luego fa. Luego en la tercera cuerda sol, la, y luego bueno, hasta ahí llegaremos. Siempre, ¿no? La rítmica aprendérsela porque es esencial para que entre en tiempo, ¿no? Ya una vez que llegamos acá, hacemos con la segunda y primera cuerda re y fa. ¿Ya? ¿Ya? Voy a ir un poquito atrás porque no se ve esta mano, que es importante también. Entonces, re, fa, y luego dos notas casi arpegiadas, ¿no? Do sostenido y mi. Ahora vamos a esperar que el avión pase. Y luego hacemos un arpegio desde la, do sostenido y mi. ¿Ya? La, do sostenido y mi. Hasta llegamos. ¿No? Luego hacemos como una especie de re, un ligado desde la primera cuerda fa. ¿No? ¿Ya? Entonces llegamos. Luego lo que viene es lo que no se puede descifrar muy bien porque no se escucha. Son varias notas y también creo ligadas, pero esto es lo que escucho. ¿Ya? Ahorita llegamos a eso. Lo que quiero explicarles es esto. Ya habíamos llegado. Ahora hacemos otra vez mi, ahí mismo, sin dejar de pisar este terreno. Luego con sol el mismo juego. Y luego re también. Y luego mi otra vez. Sol. Y luego sol, la, ¿ya? Estas son las notas que están en la grabación. La disposición, o sea, el orden o la posición puede cambiar, pero bueno, eso ya con el tiempo se va afinando, ¿no? Yo, digamos, ahora lo escucho así, en esta disposición. Pero después puedo, repasando otra vez la
el solo, pues a veces ya escucho cosas que no escuchaba, ¿no? Es lo bueno de volver a repasar este tipo de figuras, ¿no? De solos o bueno, de frases. Pero bueno, entonces... no, la rítmica es bien importante. Entonces... una vez que llegamos acá, sol, luego fa, luego mi, luego hay como un ligado acá, ya, y luego la en la primera cuerda. Este ligado viene desde do natural y do sostenido, luego mi, perdón, la. Entonces, esta frasecita la haremos. Medio bluseado, ¿no? Pero bueno, es un poquito un adorno que se escucha. No sé si intencional, la verdad, habrá sido pero pues suena bien, ¿no? ¿No? Por si acaso. ¿Ya? Una vez que llegamos acá, es acá. Para estar un poco seguros, vayamos al lugar. Entonces lo que viene, empezamos en la, ¿qué sería? Do de la primera cuerda, con un trino, ¿no? Do, luego la, si bemol, la, ¿no? A ver. Es la figura. Luego vamos con sol de la segunda cuerda y volvemos a la. Luego escuchamos parte por parte. Hay un ligadito igual, un adorno de ligado. Ahí volvemos. Luego viene ya, eso vamos. Estamos en sol, luego fa y luego slide o deslizado, glissando. Ya, luego vamos. Volvemos. Ya, eso es con mi, fa y mi, ¿no? Vamos. Ese juego es con, luego estamos mi, fa, mi, luego arriba en la tercera cuerda, re, do sostenido, re, otra vez abajo, ¿no? Entonces ya escuchándolo, una vez más. ¿Ya?
ahí serían las notas secas, ¿no? Sin los adornos que hace también. Lentito. Una más. Ahí ya lo tenemos, está la. Entonces hacemos todo este juego con las notas mi, fa, mi, do sostenido, re, do, y al final la, si bemol, la, ¿no? Un ligadito después, ¿no? Después de... Ahí termina, ¿no? Entonces hasta ahí podremos hacerlo. Vamos a ver. Ya. Esta partecita sí tienen que escucharlo y tratar de hacerlo una y otra vez con la grabación, porque la rítmica que maneja el original es un poquito difícil de hacerlo idem, ¿no? Entonces, una y otra vez con la grabación para que nos acostumbremos. ¿No? Ahí. Listo. Entonces ya tenemos las notas y bueno, hay que repasarlas. Listo. Lo igual complicado un poco es la siguiente escala. Luego, hasta ahí vamos a llegar, pero vamos por la primera. Empezamos con la, bueno, con si bemol y ligadito, ¿no? Luego arriba sol, o luego otra vez la y sol, ¿no? Es la primera. Luego la misma, es la misma. Como las mismas figuras una y otra vez, ¿no? Hasta ahí vamos. Hemos llegado a sol, luego fa, sol, fa, mi, fa, mi. Y vamos avanzando con la misma figura. Arriba re, abajo mi, volvemos re, do y re, y vuelve, ¿no? ¿No? Todo esto como que a uno lo marea, ¿no? A veces es más fácil tocarlo que pensarlo, pero bueno, ahí estamos. Hasta ahí llegamos y luego hace un salto porque lo normal sería hacer esto, ¿no? Pero no, esta parte ya no la hace, sino se va directo hasta la misma figura en la. ¿Miren? Ahora nos saltamos a la. ¿Ya? ¿Ya? Arriba. Hasta ahí estaría. Ya empieza otro juego luego de esto. Mira. Lentito. Hasta ahí llegamos.
que sería la, si bemol, la, luego sol, la, sol y luego fa. Ya, lentito. Creo que hasta llegó. Y luego de aquí hacemos este otro juego. Vamos a ver. Entonces llegamos fa y empezamos esto. Ya que es un fa, sol, la, pero este es ligado. Y hacemos eso 3 veces, ¿no? Esa misma figura. Ya. No, ahí llegamos. Ya. Una vez que llegamos a hacer eso, es directo de fa a la. Ya. 2, 3. Hasta ahí llegamos, a ver. Ya, una vez que hemos llegado a... Perdón, de acá. Ya. Es desde re. Ahora fa. En la quinta cuerda, ¿no? Re, fa. Abajo, en la cuarta cuerda, es sol sostenido. La. ¿Ya? Para hacer lo que es toda la bajada. ¿Qué es esto? Toda esa bajada es re, fa, luego sol sostenido, la, y luego hacemos un cromático con do natural, do sostenido, re, ¿ya? Y luego hacemos diatónico con mi, fa y sol, ¿no? Y luego llegamos a la primera cuerda, la, y luego es un slide o un glissando hasta do sostenido. ¿Ya? Esa es ya otra figura. Vamos. A ver, vamos. Eso, ¿no? Sería bueno que lo alentáramos, pero bueno, o sea, para hacerlo más lentito, pero igual. Ya. Luego ya, la escala para abajo. Luego sol sostenido, la. Luego re, perdón, do sostenido, re. Luego mi, fa, sol. Y luego la. Entonces toda la bajada sería, y luego glissando hasta do sostenido, y ahí empezamos esta otra figura. Ya, es así. Llegamos a do sostenido glissando desde la, y luego ligado con re y vuelve, ¿no? ¿Ya? Arriba si bemol. ¿Ya? Esa es la figura que escuchamos, a ver. Ya, hasta ahí es. Luego es un ligadito desde re y lo mismo. Es la figura. Una vez. Y por último, lo que es el
es re, do sostenido, si bemol, la y mismo camino. Y terminamos con la y re en las cuerdas primeras y un glissando todo, ¿no? Entonces así sería esta parte. Bueno, ahí estaba el solo de Rosita. Espero que se haya comprendido cada frase. Siempre aconsejarles que primero se aprendan la rítmica de estas frases y las notas ya pues entran mucho más fácil. Un gusto.